Queridos amigos, hermanos, muy buenas noches, tardes, mañanas, la hora que ustedes estén conectándose a este estudio de la palabra de Dios. Es una alegría poder tener este momento especial y continuamos con el estudio del libro de Marcos. Esta vez tenemos la lección que lleva por título Milagros alrededor del lago. Así que sin duda será una experiencia linda de estudio de la Biblia. Y bueno, antes de todo les comparto nuevamente las preguntas claves de la lección de la escuela sabática. La lección titula Milagros alrededor del lago y usted tendrá 5 preguntas para poder consolidar su aprendizaje y también aquellos que son maestros de escuela sabática pueden usarlas en su lección de escuela sabática. La lección de escuela sabática debe ser el momento más interesante, más impactante del programa de la escuela sabática. Muy bien, vamos a empezar entonces el estudio de esta semana, pero antes vamos a tener una oración. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tus bendiciones y tu cuidado. Pedimos tu dirección en el estudio de tu palabra. Queremos honrarte, Señor, a través de este estudio. Ilumina nuestra mente y nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, el título, una vez más, decimos Milagros alrededor del lago. Y entonces me gustaría que podamos reflexionar brevemente acerca del lago de Galilea o el mar de Galilea. Así es denominado, aunque propiamente no es un mar, ¿no? En realidad es un lago que se encuentra en el norte de Israel y que tuvo una tremenda relevancia en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. En la actualidad tenemos este lago significa un lugar turístico en el que personas de todas las naciones van a visitarlo para conocer esos lugares históricos que la Biblia describe. Y vamos a dar algunas características acerca de este lago que se encuentra en la parte norte de Israel, en la región de Galilea, en la parte norte, y ese es el lugar donde continuamente tenemos algunos datos que da la palabra de Dios, allí en la parte norte. Pero veamos algunas características interesantes. En la parte más larga, que es de norte a sur, el lago de Genesaret tiene 21 kilómetros de distancia. Y también en la parte más ancha hay desde el lugar, desde la región de Magdala, la región occidental hasta el oriente en Gergesa, tiene 12 kilómetros de largo, ¿no? Así que se trata de un lago eh, bueno, no es tan grande, ¿no? Como otros lagos que existen, pero sí tiene una particularidad. Este es el lago que se encuentra, el lago de agua dulce que se encuentra más bajo el nivel del mar, ¿m? Aproximadamente unos 200 metros bajo el nivel del mar. Claro que el Mar Muerto, que es un lago también, está casi al doble en, en estar bajo el nivel del mar, ¿no? Casi 400 metros bajo el nivel del mar. Pero bueno, esta es alguna descripción acerca de este lago de Galilea. También es conocido como el lago de Genesaret, el mar de Tiberias, eh, diferentes nombres que tiene este lago. El mar, como la Biblia lo llama, ¿no? El mar de Galilea, que tiene una gran cantidad de escenas muy importantes de la vida del Señor Jesucristo. Pero veamos algunos detalles acerca de este lago. Vean, si nosotros vamos a Marcos capítulo 1, versículo 4 y 5, lo primero que se dice es en dónde estaba predicando Juan el Bautista. Allí en el versículo 5 dice, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los lugares de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán. Es decir, aquí estamos ubicando más o menos a unos 140, 150 kilómetros de Galilea. Hacia el sur encontramos en el río Jordán el lugar donde bautizaba Juan el Bautista,
¿no? Así que allí empezó la predicación de Juan el Bautista y atraía personas de Jerusalén, de los alrededores, y causó un verdadero impacto en aquel tiempo. La palabra de Dios luego en Marcos capítulo 1, versículo 9, nos dice que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Así que podemos pensar que Jesús sale desde Nazaret hasta el lugar para ser bautizado, más o menos unos 140, 150 kilómetros. Y estamos hablando de un tiempo en el que todo ese trayecto posiblemente se tenía que hacer a pie, ¿no? No imagino que pueda ir de otra manera, pueda ser a pie, camello, caballo, ¿no? Pero muy posiblemente nuestro Señor Jesucristo a pie hizo todo este recorrido para ser bautizado por Juan el Bautista. O sea, ahí ya tenemos 150 kilómetros, ¿no? Aproximadamente de camino de Jesús. Pero después de ese evento del bautismo, tenemos la tentación que debe haber ocurrido por un desierto cercano a aquel lugar y después Jesús regresa hacia el norte, hacia Galilea. Galilea viene a ser prácticamente el centro de toda la primera parte del ministerio de Cristo. Y allí en el norte tenemos la ciudad de Capernaum, donde encuentra a Simón y Andrés, su hermano, que eran originarios de Bethsaida, pero que de acuerdo al testimonio que podemos tener en el libro de Marcos, se encontraban en la ciudad de Capernaum, una ciudad que daba hacia el mar, y Jesús convierte la ciudad de Capernaum en su centro estratégico, ¿no? En el centro de su ministerio. Después, otro detalle que nos presenta Marcos 1:21 es que entraron en Capernaum en los días de reposo. Estando Jesús en Capernaum, entraba en la sinagoga y compartía la palabra de Dios, todo en la parte norte del mar de Galilea, noroccidental, ¿no? Noroeste del mar de Galilea. Ahora, hay más detalles que la palabra de Dios nos presenta. Dice que predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea. Ahora, toda Galilea, nosotros podríamos pensar en las ciudades, por ejemplo, de Corazín, la propia ciudad de Capernaum, Magdala, Caná de Galilea, que ya no queda cerca del lago, ¿no? Nazaret, que tampoco queda cerca del lago, quizás hasta allí habrían que unos 45 kilómetros, ¿no? Hasta el lago desde Nazaret o desde Caná, que era más cercano. Entonces, se dice que en aquel tiempo las ciudades que se encontraban más pobladas eran, por lo general, ciudades que tenían una gran influencia griega. Y las ciudades más pequeñas eran de influencia judía y Nazaret era una de las ciudades más pequeñas, ¿no? Pero Jesús estuvo en esa primera parte de su ministerio por esta región de Galilea. Ahora, hay otro detalle interesante también, que después Jesús se retira al mar con sus discípulos y le siguió la gran multitud de Galilea. Bueno, podemos pensar entonces que Jesús regresa otra vez a la zona del mar, especialmente en Capernaum, ¿no? Y allí eh, encuentra una gran cantidad de seguidores, personas que lo siguen, miren, desde Jerusalén, desde Judea, o sea que su fama se ha extendido. Jerusalén queda a 150 kilómetros, más o menos, de esa región. Entonces podemos pensar que la fama realmente de Jesús se había extendido bastante, ¿no? Luego se menciona que Jesús comenzó a enseñar junto al mar, ¿m? Y se reunió mucha gente y allí se dan las parábolas, ¿no? Muy posiblemente cerca de Capernaum, por aquella región. Ahora, cuando vamos más adelante, se dice que Jesús dice, cuando llega la noche, pasemos al otro lado, o sea, van a cruzar el mar de Galilea. Y entonces el cruce que va a realizar es de Cafarnaúm, de ese sector noroccidental, hasta la ciudad de la región de Gadara. No la ciudad de Gadara que quedaba lejos del mar, pero sí la región de Gadara. Y entonces allí en Gadara nosotros leemos en la Biblia el incidente del hombre que tenía un espíritu inmundo, cuya morada estaba en los sepulcros y que nadie podía atarlo, ni aun con cadenas. Es decir, el Señor cruza todo el mar, llega hasta Gadara y allí tiene lugar el incidente
con este hombre endemoniado, ¿no? Y además la región no lo acepta Jesús. Jesús dice que el hombre se quede para predicar y Jesús regresa. Y entonces, eh, cuando él dice, pasemos al otro lado, ¿no? Entonces, aquí encontramos allí, se sentó, había mucha gente, se sentó alrededor, ¿m? También para escuchar el mensaje de Jesús. En aquella región, también en la región noroccidental, ahí ocurre el caso de Jairo y de la mujer con flujo de sangre. Así que todo ocurre aquí en la región cercana al mar de Galilea, donde Jesús había colocado el centro de su ministerio en la primera etapa. Muy bien. Entonces, luego de esto, encontramos que el Señor Jesús está realizando su ministerio otra vez en todas las aldeas. Dice Marcos 6, salió Jesús de allí y vino a su tierra, es decir, a Nazaret, ¿no? Y recorría las aldeas de alrededor, aldeas que Jesús estaba, digamos, predicando su mensaje en las aldeas de allí de alrededor. Bueno. Y luego él entra en la barca para cruzar otra vez y llegar a la región de Betsaida, en la otra ribera. Así que ahí encontramos otra vez, es aquí que ocurre en la tormenta, ¿no? Que los discípulos tienen temor. Todo esto es en la región de Galilea y se nos muestra pues a un Jesús que está actuando continuamente en la primera parte de su ministerio en la región norte de Israel, que es Galilea, y sobre todo colocando a Capernaum como la sede de su ministerio, ¿no? Va hacia Gadara, pero regresa a Capernaum. Va hacia Nazaret, pero regresa a Capernaum. Va a Betsaida, pero regresa a Capernaum. Entonces, parece que Capernaum se convierte en la sede de esta primera etapa de su ministerio. Bueno, mis hermanos, dice aquí la, el versículo de memoria en Salmos Marcos 5:19. Dice lo siguiente: pero Jesús no le permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo tuvo compasión de ti. Estas son las palabras que Jesús le da al hombre que encuentra en la región de Gadara. Mm, Vamos a examinar más de cerca esta historia cuando encontremos el versículo correspondiente al estudio de ese día. Entonces, pero vamos a dar primero una visión panorámica de toda la lección de la escuela sabática. La primera parte nos habla acerca de calmando una tormenta. Veamos esta declaración. ¿Qué fue lo que sucede? Marcos capítulo 4. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Y entonces, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Se desata entonces una gran tormenta, ¿no? La multitud la había dejado allí en el otro lado, pero cuando está cruzando el mar se levanta una gran tormenta y, y dice allí la palabra que ya se estaba hundiendo este barco. Y él estaba en la popa, en la parte de adelante, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron. Y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo, Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar obedecen? Aquí hay una escena muy interesante que presenta el evangelista Marcos. Está describiendo el momento en que los discípulos están en medio del mar, enfrentando una tormenta, pero Jesús duerme plácidamente. Aparentemente no hay ningún problema para Jesús y los discípulos ya sentían que el barco se les estaba hundiendo. Yo creo que aquí tenemos una gran enseñanza espiritual. Puede ser que algunas personas tengan la idea equivocada que una vez que aceptan a Jesús y llevan a Jesús a su vida,
nunca enfrentarán las tormentas de la vida. Pero aquí la palabra de Dios nos enseña que los discípulos estaban en el barco, Jesús estaba en el barco, el barco estaba cruzando el mar de Galilea y una tormenta enorme se desató. Jesús estaba en medio del barco y el barco estaba enfrentando la tormenta, pero Jesús estaba presente allí. Creo que la lección, mis hermanos, es que aun cuando nosotros hayamos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, también tendremos que enfrentar las tormentas de la vida. Jesús puede estar dentro de tu corazón. Eso no significa que no te va a librar de la tormenta. El Señor te librará en medio de la tormenta. No te libra de las tormentas de la vida, pero te acompaña en medio de la tormenta y te libra en medio de la tormenta. Eso fue lo que sucedió con Daniel, por ejemplo. No lo libró del foso de los leones, pero lo libró en medio del foso de los leones. A los amigos de Daniel no los libró del horno ardiendo, pero los libró en medio del horno ardiendo. Aquí también estaban los discípulos en medio del mar, no los libra de la tormenta, pero los libera en medio de la tormenta. Y así, mi querido hermano, cuando enfrentes los desafíos de la vida, las pruebas de la vida, cuando tengas que colocar tu fe a prueba en medio de las circunstancias difíciles, acuérdate que Jesús está allí. Él prometió estar con sus hijos en todo momento. Él no te libra de la prueba, te va a librar en medio de la prueba. Ese es el mensaje que encontramos aquí en este versículo. Ahora, aquí encontramos también una característica de las teofanías, algo que es remarcado por la lección de la escuela sabática, ¿no? Primero hay una manifestación tremenda del poder de Dios. Esta manifestación tremenda del poder de Dios origina de alguna manera, ¿no? Ese miedo en el ser humano. Luego viene un mensaje que le dice, no tengas miedo, no tengas temor, y luego viene una explicación de la razón por la que se ha producido esa teofanía. Una teofanía es una presencia de Dios, una manifestación de Dios. Cuando Dios se presenta en la vida de alguien, eso es una teofanía. Entonces, primero se presenta una descripción del poder de Dios. Y aquí encontramos cómo el poder de Dios es evidente porque Jesús rápidamente con sus palabras hace que haya calma en la tempestad, en la tormenta. Así que es una manifestación del poder de Dios. Eso sorprende a los discípulos. Ellos quedan con miedo. Y entonces allí viene el mensaje, no tengas miedo. Esa es la tercera parte del mensaje, no tengas miedo. Y después viene la explicación, ¿por qué sucedió? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el mensaje de esa teofanía? Eso no se encuentra en este versículo, ¿no? La lección remarca que esa es la parte que no se encuentra. ¿Por qué ocurrió esta tempestad? ¿Por qué ocurrió esta manifestación del poder divino? Pero lo que sí se manifiesta allí es la respuesta del ser humano. Hay una respuesta, ¿quién es este? Que el viento y el mar le obedecen, ¿no? Hay una respuesta en el sentido de sorprenderte frente al gran poder de Dios. ¿Cuál es el aspecto que está faltando? Miren aquí, lo que está faltando aquí son las palabras de revelación. Es el cuarto elemento, ¿no? Este detalle faltante juega un papel dentro del tema o motivo teológico, revelación secreto que recorre todo el libro, donde la verdad acerca de Jesús finalmente emergerá. La pregunta de los discípulos, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Empuja al lector a responder, supliendo la revelación explícita faltante en la fórmula de la teofanía. Él es el Hijo de Dios, el Señor mismo. Es decir, ya hemos visto que hay varios elementos en una teofanía. Primer elemento, se manifiesta el poder de Dios. Ahí está. Primer elemento fue que el Señor calmó la tormenta. Segundo elemento, se revela el miedo del ser humano. Los discípulos estuvieron con temor. Tercer elemento, hay un mensaje, no tengas miedo. Y estuvo el mensaje, no tengas miedo, dijo el Señor Jesucristo. Pero el cuarto elemento no está. El cuarto elemento es por qué se hizo esa manifestación del poder, no está. Lo que sí está es la respuesta humana, que es el quinto elemento, que los discípulos se sorprenden, ¿no? Y entonces ellos tienen una idea de que Jesús es el Salvador mismo.
Pero el cuarto elemento queda en forma de misterio, en forma de pregunta. ¿Sabes cuál es la revelación? Que no se escribe textualmente en la Biblia, pero que sí la Biblia nos da a entender que Jesús es Dios, que Jesús tiene el poder suficiente para calmar la tempestad y eso corresponde a su poder divino. Jesús es Dios sobre todas las cosas. No se dice explícitamente ese mensaje, pero por la pregunta de los discípulos, ¿quién es este que hasta aún el mar y las olas y los vientos le obedecen? Bueno, ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús tiene poder sobre la naturaleza. Esa misma, esas mismas palabras que dijeron, sea la luz, y fue la luz. Esas mismas palabras que dieron origen a la vida, esas palabras que dieron origen al universo, son las mismas palabras que dijeron, calla, enmudece. E inmediatamente los átomos, las moléculas, todas las, ah, todos los elementos de la naturaleza estuvieron alineados con la orden de Jesús, le obedecieron, porque en el universo, mi querido hermano, no hay elemento que pueda desobedecer la orden del Creador, excepto aquel que aparentemente es la más elevada de las criaturas que hay sobre la tierra, que es el ser humano. El Señor le da un libre albedrío, pero nosotros usamos mal ese libre albedrío para desobedecer el nombre de nuestro Dios, para desobedecer la palabra de Dios. Pero los elementos de la naturaleza se alinean con el poder divino. Es tal la fuerza del poder de la palabra de Dios. Ahora vamos a ver la siguiente declaración, en donde el título es ¿Puedes oír un susurro por encima de un grito? Y vamos a ver qué es lo que quiere decir este título. Se nos habla aquí acerca del hombre de la región de Gadara. Jesús ha cruzado el mar, había una gran tormenta, llega hasta el otro lado y en el otro lado sale Jesús de la barca y enseguida vino su encuentro de los sepulcros, de los cementerios, un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Imagínate, sale a su encuentro un hombre que tenía una apariencia completamente aterrorizante, ¿no? Porque el hombre pues venía con, dice la palabra de Dios, tenía un espíritu inmundo. Así que te puedes imaginar la expresión del rostro, los ojos desorbitados, quizá la boca abriéndose de manera horripilante y se acerca. Pero mira lo interesante, es que este hombre lo primero que hace ah, es arrodillarse delante de Jesús. La descripción que hace Marcos, vamos, antes de mencionar que este hombre se arrodilla, la descripción que hace Marcos es impresionante, porque Marcos no es de describir mucho, ¿no? Marcos habla más de las acciones de Jesús. No se dedica a describir mucho a las personas, pero aquí sí hay una descripción acerca de este hombre. Mira, porque muchas veces había sido atado con grillos y con cadenas, mas las cadenas habían sido hechos pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar, una fuerza sobrenatural. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Es decir, la descripción que hace Marcos es la de un hombre destrozado, es la de una persona destruida, es una persona completamente aislada, sin familia, en la soledad de los sepulcros. Su vida está completamente destruida por el enemigo, por Satanás, porque es un hombre endemoniado. Y cuando un hombre está poseído por Satanás, mi querido hermano, está en la destrucción completa, total, de día y de noche, dando voces en los montes, gritando, vociferando, ¿sí? Y en los sepulcros, y además se hería con piedras. Mira, esta es una descripción precisa acerca de la condición humana cuando se encuentra totalmente en las manos de Satanás, el diablo, el enemigo de las almas. Satanás quiere apoderarse del alma humana y cuando lo hace, mi querido hermano, destruye la dignidad, destruye la autoestima, destruye la familia, destruye el sentido de la vida.
destruye la razón para vivir, destruye todo, destruye sueños, destruye proyectos. Y este hombre anda dando vueltas y la sociedad no quiere saber nada de este hombre. Para la sociedad ya no hay ninguna esperanza. Para la familia no hay ninguna esperanza. Puedes imaginarte, posiblemente en algún momento este hombre haya sido un buen ciudadano. Seguramente habría tenido su familia. Quizás habría tenido esposa y habrá tenido hijos. Habrá sido el hijo de alguien también. Quizás sus padres vivían cerca de la ciudad. No, la Biblia no nos dice acerca de eso, ¿no? Pero lo que nos dice es que ahora no tenía padres, no tenía esposa, no tenía hijos, no tenía familia. La sociedad lo había expulsado de la ciudad. Vivía entre los cementerios, ¿m? Describiendo una condición completamente deplorable. Se iría con piedras, o sea, no solamente tenía una herida emocional, sino que además él se hería a sí mismo. Querido hermano, qué triste descripción de la condición humana. Cuando Satanás se apodera del ser humano, destruye por completo cualquier vestigio de humanidad en el ser humano. Destruye por completo cualquier vestigio de razón para vivir, de esperanza. Está en los cementerios. ¿Sabes? Cuando está en los cementerios, la idea de estar cerca de la muerte o la idea de toparse con la muerte nos da la idea de una persona que ha perdido toda esperanza. Excepto que cuando Jesús se acercó, algo dentro de toda la irracionalidad que estaba gobernando la vida de este hombre, una luz de esperanza, una pequeña luz de esperanza surge porque va corriendo donde Jesús. Mira, no se encontraba tan lejos de la esperanza que por lo menos supo reconocer su oportunidad. Ahí estaba Jesús y se acercó. Así que puedo decir que había una lucha en este hombre, ¿no? La lucha del hombre por la salvación, salir de la condición de pecado y la lucha de Satanás por mantenerlo en esa condición de pecado. Mira lo que dice el versículo 6. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Mira, aquí yo encuentro una ambivalencia, ¿no? Es decir, una contradicción, porque el hombre corre y se arrodilla. El hecho de que se arrodille significa una actitud de adoración. O sea, el hombre va donde Jesús con el deseo de adorarle, pero cuando abre la boca, no hay palabras de adoración, hay palabras de rebelión, hay palabras de desafío, hay palabras que vienen del enemigo. Es decir, este hombre quiere ir donde Jesús, se arrodilla donde Jesús, quiere alabarlo, pero cuando abre la boca es Satanás quien habla en lugar de él. ¿Mm? Y Satanás es los demonios, porque no solamente dice allí es un demonio, ¿no? Sino que es una cantidad de demonios que hay ahí. ¿Qué tienes conmigo, Jesús? ¿Qué tienes que ver conmigo? Y le dice, Hijo del Dios Altísimo. Mira cómo los demonios conocen quién es Jesús. Saben a quién están enfrentando. Conocen bien al enemigo. ¿Qué tienes conmigo? Le dice. Mm. Y lo reconocen como Hijo del Dios Altísimo. Eres divino. Y dice, te conjuro por Dios que no me atormentes. La presencia de Jesús es un tormento para el enemigo. Por eso lo mejor que el ser humano puede hacer es acercarse a Jesús, porque el enemigo no soporta la presencia de Jesús. Mi querido hermano, si sientes que Satanás ha tomado cuenta de tu vida, se ha apoderado de tus sueños, se ha apoderado de tu corazón, ha destruido tu familia, ha destruido tu autoestima, ha destruido la razón de tu existencia, si sientes que eso ha hecho Satanás, lo único que te queda es correr donde Jesús, porque el enemigo no resiste la presencia de Jesús. El enemigo siente en ese momento que está atormentado, porque la presencia de Jesús es un tormento para el enemigo. Ahora, miren cómo continúa la historia. Y el Señor Jesús le dijo, sal de este hombre, espíritu inmundo. Es interesante que Jesús hace una clara diferencia entre el hombre y el espíritu inmundo. Cuando ve al hombre,
que se arrodilla, en aquel momento no es audible el pedido de ayuda. Es decir, solamente se inclina y se arrodilla, pero no tiene fuerzas para hablar porque su voz está capturada por el enemigo, porque sus labios solo pueden proferir palabras que el enemigo le dicta, pero su actitud es de adoración. Así que en el corazón está el pedido: Señor, líbrame, Señor, sálvame. Mi vida está destrozada, tú eres el único que puede salvarme. Y Jesús se dirige al demonio. Al demonio le dice: sal de este espíritu inmundo. Jesús califica al espíritu como inmundo. El espíritu es inmundo porque, porque es el espíritu de pecado, porque es el espíritu de rebelión, porque es el espíritu de Satanás. Y eso es inmundo. Y el espíritu inmundo no debe habitar en el corazón humano, porque el corazón humano fue creado para el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el templo de Dios, pero este espíritu inmundo se había apoderado del cuerpo y de la vida de este hombre. Y Dios ha construido el cuerpo para que sea la morada del Espíritu Santo. Pero a veces el ser humano permite que sea el espíritu inmundo que habite en el corazón. Mi querido hermano, por favor, que nunca el espíritu inmundo habite en tu corazón, porque es el que te va a gobernar, porque es el que va a destruir tu vida, porque es el que va a acentuar las tristezas, los conflictos, que va a agudizar los peores tormentos de tu vida. No permitas que el espíritu tome cuenta, el espíritu inmundo no. Quien debe tomar cuenta de nuestro corazón es el Espíritu Santo. Ese es el espíritu que el Señor quiere que habite en nuestro corazón. Tu corazón, mi querido hermano, es el templo del Espíritu. No permitas que el espíritu inmundo habite, sino que sea el Espíritu Santo el que siempre está en tu corazón. Ahora, el Espíritu Santo es el que gobierna nuestra vida y nos dirige hacia el Señor Jesucristo. Pero el espíritu inmundo ahora se ve obligado a dejar a este hombre. ¿Cómo te llamas?, le dice Jesús. Respondiendo diciendo: Legión, dice este hombre. Me llamo porque somos muchos. Una legión tenía unos 6.000 soldados, ¿no?, en el tiempo de Roma. Imagínate la cantidad de demonios, ¿no? Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Ellos querían permanecer allí en Gadara. No me envíes lejos. Estaban ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Mira, Jesús les dice: en los cerdos sí, en el hombre no. En los cerdos, animales inmundos, ¿no?, que representan para el pueblo judío, representan lo inmundo. Los cerdos representan lo sucio, lo vil, es la representación. Entonces Jesús está haciendo una parábola viviente, está enseñándonos que el espíritu de demonio no corresponde al corazón del ser humano. Al corazón del ser humano corresponde el Espíritu Santo. El espíritu del demonio corresponde a lo que es inmundo. Y la representación de lo inmundo son los cerdos. Y dice: vayan donde los cerdos. Allí sí, no en el corazón humano. Tu corazón, mi querido hermano, no es para que more el espíritu inmundo. Tu corazón es para que more el Espíritu Santo, ¿no? Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Ahora, lo que sucede es que después la gente se da cuenta que Jesús es el autor de la tremenda crisis financiera que ellos empiezan a tener, porque con los cerdos, ¿no?, que entraron allí, que eran como 2.000, dice, 2.000 cerdos, se cayeron en el mar, se despeñaron, se ahogaron. 2.000 cerdos era una fortuna en aquel tiempo. Y la gente le dijo: no, ¿para qué has venido, Jesús? Has venido para destruir nuestra economía. No te queremos. Lo que nosotros queremos es que nos vaya bien económicamente, no importa la vida espiritual. No te queremos escuchar. Ándate, Jesús, no regreses más por este lugar. Y Jesús se va, porque Jesús no quiere entrar a la fuerza. Jesús se va y dice la palabra que deja a un representante. Aunque este hombre endemoniado, que ya no era endemoniado, había sido completamente liberado y él quería seguir a Jesús. Te voy a seguir donde vaya, Señor. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los tuyos, regresa a tu familia, anda con ellos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti.
Cuenta el milagro de tu vida. Da testimonio de la grandeza de lo que Dios ha hecho contigo. Vas a ser mi embajador en esta región. Tiempo después, cuando Jesús regresa a esa región de Gadara, ahora sí lo reciben. Este hombre finalmente fue un tremendo misionero, porque simplemente lo que hizo fue contar lo que Dios había hecho por él. Eso es lo que significa ser un misionero de Jesús, contar lo que Dios ha hecho. En más de un sentido, este hombre era el más insólito de los misioneros, pero tenía ciertamente una historia para contar. Mm, Es decir, el misionero más efectivo es aquel que tiene una historia para contar. Este hombre lo que tenía que contar es qué es lo que había pasado antes de su vida, antes de encontrar a Jesús. ¿Cómo era su vida? Oh, mi vida era entre los cementerios. Mi vida estaba destruida. Había perdido mi familia. Yo utilizaba las piedras para dañarme. Andaba por los montes gritando, desesperado. Andaba por los cementerios. Esa era mi vida. Pero después contaba mi encuentro con Jesús. Pero un día yo me encontré con Jesús y Él me liberó y me libertó. Y ahora miren cómo estoy. He recuperado la dignidad. Satanás ha sido vencido en mi vida. Tenía una historia para contar. Mis queridos hermanos, tenemos que contar la historia de nuestro encuentro con Jesús y de esa manera alcanzaremos a muchas almas para Cristo. Vamos a continuar con la historia bíblica. Aquí se nos habla acerca de la montaña rusa con Jesús, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Una montaña rusa es es un carril, ¿no? Para que ciertos vagones estén allí, ¿no? Guiados, un pequeño trencito, un diminuto tren donde la gente entra para pasar una experiencia de, de miedo, de alegría, ¿no es cierto? Todo junto, emociones mezcladas, una montaña rusa. Bueno, vamos a encontrar cómo los sentimientos de las personas cuando están con Jesús van variando. Ese es el caso de Jairo, por ejemplo, ¿no? La Biblia nos habla acerca de este hombre, de Jairo. Y vino uno de los principales de la sinagoga. No era un hombre común, era un hombre importante, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Mira, se presenta Jairo. Dice la palabra que era un principal de la sinagoga. Es raro, porque la mayor parte de los seguidores de Jesús hasta ese momento eran personas del campo, eran personas comunes, eran pescadores, eran agricultores, personas del pueblo, sensibles a la voz de Jesús. Pero los fariseos, pero los líderes casi no seguían a Jesús. También en nuestro tiempo, ¿no? Muchas veces las personas que tienen cierta relevancia en la sociedad, que tienen muchos compromisos con la sociedad, no se comprometen con Jesús, lo miran de lejos. Creen que ser cristiano significa perder estatus, creen que ser cristiano significa perder alguna cosa. Ese hecho de ser cristianos es para otros, para mentes débiles, ¿no? Este Jairo, seguramente también siendo parte de la élite del pueblo judío o de los galileos, en Capernaum, ¿no? Dijo, "Nah, seguir a Jesús no. ¿Sabes cuándo? Él dejó todo su orgullo cuando su hija estaba muriendo. Cuando su hija estaba muriendo, imagínate un padre desesperado, la hija está muriendo y él escuchó que Jesús estaba cerca y él ya había escuchado los milagros de Jesús y seguramente habría tenido algún prejuicio sobre Jesús, pero ahora todo prejuicio fue sacado de su mente. Y dice, pero si Jesús puede sanar a mi hija, y fue donde Jesús. Y mira la actitud de Pablo, perdón, de Jairo. Es una actitud de un hombre que le gusta mandar, ¿no? Que le gusta colocarse como el que tiene que decir cómo son las cosas. Y dice ahí, mi hija está agonizando. Ven, punto número uno, sígueme, ven. Pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. O sea, le estaba marcando la agenda a Jesús, le estaba diciendo cómo Jesús tenía que hacer las cosas. Bueno, y Jesús le dice, te voy a seguir. Y fue con él. No le dice nada, ¿no? En realidad, simplemente la escritura dice fue con él y mientras tanto le seguía una gran multitud. Ahora tú te imaginas a Jairo.
Jairo estaba completamente angustiado porque la hija se le moría y Jesús iba lentamente porque había una gran multitud. Y entonces me imagino a Jairo abriéndose paso, dice, no molesten al maestro, mi hija se muere, tiene que, por favor. Y entonces él iba y Jesús tomando tiempo para estar con la multitud. Allí en medio de eso, esto es una historia sándwich, ¿no? Porque en medio de Jairo aparece la necesidad de otra mujer y otro milagro, que es aquella mujer con flujo de sangre, ¿no? Y entonces la palabra dice que en aquel momento la hija aquella mujer tocó el manto de Jesús y fue sana de su enfermedad. Y Jesús se iba demorando. Imagino a Jairo, ¿no? Jairo diciendo, Señor Jesús, Señor, esto puede esperar. Después vienes por esta mujer, mi hija se está muriendo, Señor. Y Jesús iba a su propio ritmo, ¿m? Hasta que le llegó la noticia. Mira, ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Y allí ya Jairo ya no tuvo más fuerzas ni más esperanzas. Pero mira lo que dice Jesús. Luego que oyó lo que le decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. ¿No? Y se dirigió, ahora la niña está muerta, Jesús entra y le dice, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levanta y resucita. Qué tremendo. Se reencuentra con su padre, esta niña, con su familia. Qué maravilla cómo Jesús empieza a llevar felicidad a la familia de Jairo. Había pasado un momento bastante difícil, había hasta perdido la esperanza, por eso es que era una montaña rusa de emociones, ¿no? En un cierto momento hay esperanza, en un cierto momento alegría por encontrar a Jesús, alegría porque Jesús está dispuesto a seguirlo, pero después angustia porque la multitud está apretando, después está un poco desesperado cuando Jesús se demora con esta mujer y después viene la gente y ahí está ya, ahí llega la parte más triste para Jairo, mira, tu hija ha muerto, ya no molestes y allí entonces es donde Jesús le dice, espérate, no tengas miedo, cree solamente. Esas palabras, ¿no? No tengas miedo, cree solamente, que son de Jesús y finalmente Jesús restaura a su hija. Así que ese hombre pasó por un cúmulo de situaciones, ¿no? Una montaña rusa de emociones mientras estaba siguiendo al Señor Jesucristo. Así es nuestra vida con Jesús. Así es nuestra vida con Jesús, mis hermanos. No pienses que solamente todo es facilidad y felicidad para el cristiano, ¿no? De pronto llegar rapidito hasta el cielo, no, no es así. Muchas veces nuestra vida está llena de emociones diferentes. Cuando tocan a nuestra vida momentos difíciles, cuando tocan momentos angustiantes, o cuando hay alegría extrema, felicidad extrema, todo eso forma parte de la vida cristiana. No tengas miedo, mi hermano. Jesús está a tu lado, como lo estuvo al lado de Jairo. Veamos esta siguiente declaración. Aquí se nos habla acerca de el día de reposo cuando Jesús llega a la sinagoga en su tierra. ¿No? Miren, Marcos capítulo 6, versículo 2. Llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Ha llegado a Nazaret. Y en Nazaret hay una cantidad de personas que lo conocen. Y entonces algunos dicen, no, no creen en él, ¿no? Algunos dicen, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Hasta sabían el nombre de sus hermanos. ¿No están aquí también con nosotros sus hermanas? Así que este lo conocemos. ¿Y ahora quién es él? No reconocían la dimensión divina de Jesús. Y fueron dados varios milagros, porque dice, los milagros son hechos por sus manos. Se escandalizaban de él. No hay profeta en su tierra, ¿no? Pero Jesús continúa predicando en diferentes lugares cercanos a Nazaret. ¿No? Todo este ministerio es en Galilea, que queda cerca del mar de Galilea, ¿no? Ahora llega un momento cuando Jesús los envía también a predicar y los envía a sus discípulos diciéndoles que no lleven
nada en el camino, sino solamente bordón, que no lleven alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que solamente sandalias y no vistiesen dos túnicas. Jesús le está diciendo, vayan con lo que tienen, porque el obrero es digno de su sustento. Así que donde quiera que iban, cuando ellos daban el evangelio, también recibirían el sustento material como misioneros. Ahora, después, en medio de esa situación, recibe Jesús una noticia triste, la muerte de Juan el Bautista. ¿No? Y allí Marcos describe, ¿no?, la escena de la muerte de Juan el Bautista. Sin embargo, en aquel momento, aquí la lección de escuela sabática hace un paralelismo entre la muerte de Juan el Bautista y lo que vendría también, que es la muerte de Jesús. Juan el Bautista muere por predicar la palabra. Jesús muere también por predicar la palabra, pero además hay un fondo eh, del plan de la salvación que Jesús está teniendo, ¿no? Porque Jesús viene para poder entregar su vida para la salvación de los seres humanos. Ahora, vamos aquí adelante para poder mostrar cómo las personas no entendían muy bien realmente acerca de la misión de Jesús. Aquí se nos menciona el milagro de la alimentación de los 5.000. Mucha gente escuchando a Jesús, llega el momento en que ya es un poco tarde y los discípulos se preocupan y dicen, mejor hay que mandar a esta gente a su casa porque ya es hora. Señor, hay que terminar la enseñanza porque ellos tienen que ir a comer. La gente se quedaba todavía. ¿No? Y entonces Jesús les dice, dadles vosotros de comer. Ahí se sintieron completamente sorprendidos. Señor, ¿cómo que vayamos a comprar pan por 200 denarios? 200 denarios es, mira, un denario es un día de trabajo. O sea, vamos a decir unos 50 soles, ¿no? Y entonces, cuando dicen 200 denarios, son 200 días de trabajo, así que es una buena cantidad de dinero. Vamos a buscar ese dinero, Señor. Mira, mientras Jesús les da una misión y él entiende que la misión que le da no solamente se cumple con la voluntad humana y con la fuerza humana, sino que toda misión que Cristo da se cumple con el poder divino. Ellos solamente están pensando en su propia capacidad, en términos humanos, en dinero humano. Bueno, vamos a hacer el cálculo, 200 denarios, ¿cuánto está el pan? Vamos a ver si son 5.000 hombres y no contemos ni las mujeres ni los niños, quizás habría más de 10.000, ¿no? En aquel momento. Ellos estaban buscando una solución humana, hacían sus cálculos, su matemática humana y dejando de lado la dimensión divina de la misión que Jesús le estaba enseñando. Que Jesús no solamente da la misión, sino que habilita al hombre con el Espíritu Santo y con su poder para cumplir esa misión. Acá les dice, dadles vosotros de comer. Pero lo que Jesús esperaba es que ellos recurriesen a su poder para cumplir esa misión. Pero ellos solamente piensan en términos humanos. ¿Cuánto cuesta el pan? ¿Cuántas personas hay? ¿Cuánto dinero necesitamos? Todos cálculos humanos. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Al saberlo dijeron 5 y 2 peces. Entonces les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces. Levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 panes entre todos. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5.000 hombres. Qué cosa extraordinaria, Jesús teniendo una provisión para todos. Este es un maestro extraordinario. Nunca nadie va a tener hambre en la presencia de Cristo. Este tiene que ser nuestro rey. Con un líder así vamos a vencer a los romanos. Seremos el pueblo que está por encima de todos. Esa era la comprensión que los judíos tenían del Mesías. Y hasta el último momento muchos discípulos también pensaban de esa manera. Jesús será el Mesías, será el rey y va a vencer a los romanos y va a colocar a los judíos como nación número uno. Allí yo quiero ser el ministro de Economía, ahí yo quiero ser el director
de tal dependencia pública. Ellos estaban repartiendo los cargos muchas veces, porque siempre andaban peleándose por quién va a ser el primero. Jesús no tiene un reino militar ni político. Jesús está hablando de un reino espiritual. Por eso es que después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Mientras la gente quiere colocarlo como rey, Jesús se dispone a orar. La naturaleza de su reino es espiritual. Su reino no es un reino militar ni político, no es un reino que se disputa territorios, no es un reino que se disputa presupuestos, no es un reino que se pelea por el poder, por la fama, por el dinero, por la fortuna. No es un reino de ese tipo, es un reino espiritual, es un reino que transforma el ser humano desde lo profundo de su corazón, que lo libera del pecado, que lo libera de la esclavitud y lo hace libre. Esa es la razón del reino de Dios, ¿no? Él es en verdad el Señor de la naturaleza, pero no vino a gobernar, sino a dar su vida en rescate por muchos. Jesús tenía una misión clara y él siempre estuvo atento a esa misión. ¿Qué lecciones hay en la alimentación de los 5.000 para que una iglesia, una congregación que cuenta con pocos recursos? Ah, mi querido hermano, recuerda, cuando Jesús da la misión, Jesús también pone a disposición de su iglesia el poder para cumplir esta misión. No solamente te dice, tienes que hacer esto, tienes que alimentar a los 5.000, también te dice, yo te voy a dar el poder para que puedas alimentar a los 5.000. No solo te dice, anda a predicar a todo el mundo. No, Él te dice, y podrán predicar cuando reciban el Espíritu Santo. El Señor no solo da la misión, da también el poder para cumplir la misión. Así que, mi querido hermano, el poder humano es limitado por completo. La misión divina se cumple con el poder divino y Cristo lo pone a nuestra disposición. Vamos al CREA. En el CREA tenemos las preguntas claves de la lección de la escuela sabática. 5 preguntas claves para que puedas consolidar tu aprendizaje del estudio de la Biblia. Esta Biblia, este estudio que lleva por título Milagros alrededor del lago. Entonces, mi querido hermano, llegando hasta la parte final, les invito entonces para que puedan participar de las preguntas claves, participar de nuestro seminario en grupos pequeños que tenemos aquí. Son 30 videos que están en nuestro canal y también para que puedan ver otros temas, ¿no? Estamos hablando acerca de temas de la Trinidad, temas de la ideología de género, temas de profecías y ustedes pueden hacer parte de este canal y también disfrutar de esos temas para poder compartirlos en este momento tan importante de la historia de este mundo. También quiero felicitar a aquellos que participaron la semana pasada, Liz, Mate y CM. No sé quién es CM, pero ahí están entre los que más han destacado la semana pasada. Y por supuesto agradecemos los mensajes que nos han dado nuestros queridos hermanos que siempre están compartiendo sus mensajes. Agradezco por sus oraciones y por sus mensajes. Y creo yo, mis hermanos, que hacia el finalizar es bueno que podamos hacer una decisión que puedes escribirla también dentro de los comentarios, ¿no? Yo creo que la lección más importante es aprender a defender del poder divino. ¿Qué tal si la decisión es esa? Señor, dame de tu poder para enfrentar la tentación, para tener victoria sobre el pecado, para cumplir la misión. Señor, dame de ese poder. El Señor prometió que lo iba a dar y de modo abundante. Confía en esa promesa, mi querido hermano. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, gracias Señor por el mensaje de tu palabra. Gracias, querido Padre, por el gran poder que podemos obtener y que está a nuestra disposición. Ayúdanos para tener ese poder en nuestra vida y ser victoriosos de acuerdo a las promesas que tienes para nosotros. Pedimos estas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén.